Muy buen encuentro para todos, es un gran gusto, soy Luis Novares, es un gran gusto otra vez estar aquí con ustedes para hablar de minería. Este es el último, el tercer tramo y último de este 2020 de minería de nuestro año. Hemos hablado a lo largo de todo el año de lo que pasó, de la pandemia, cómo nos afectó, cómo nos encontramos, pero hoy también tenemos muchas ganas de hablar de lo que viene para el año que viene, para el 2021. Vamos a tener una interesantísima conversación con actores de la minería. Y también después vamos a tener algo que es muy grato para todos, que son los premios que se integran habitualmente a esta altura del año. Así que ya quiero introducir a quienes van a charlar con nosotros. Vamos a estar con Franco Miñaco, que es presidente de la Cámara Minera de Jujuy y de la empresa de litio minera Exar. Gracias, Franco, por estar con nosotros. Es muy amable. Gracias también a Mario Hernández, que es geólogo y presidente de la Cámara Minera de San Juan, empresario minero. Gracias, Mario. Y a Ricardo Martínez, geólogo del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina, que es Gemera, aparte de ser empresario. En cualquier momento puede pasar que llegue la subsecretaria de Desarrollo Minera de la Nación, Laura Rópolo, está en medio de una reunión de su propio gabinete del Ministerio, así que fue que irrumpa, como buena mujer va a irrumpir en el momento que estamos hablando nosotros y le cederemos la palabra como corresponde. Yo recién decía que la idea es hablar un poco de lo que viene, si bien lo que ha sucedido es muy fuerte. Quería preguntarle a Franco, hace mucho tiempo que estás allí en Jujuy, y me gustaría saber cómo estás viendo, si hay mejoras, si hay progreso, si hay una nueva perspectiva. Contame lo que pasa allí en Jujuy. Bueno, gracias Luis. Bueno, aquí estamos terminando un año complicado, como vos mencionaste, un año de pandemia donde nos vimos afectados todos los proyectos drásticamente en la disminución de la capacidad operativa, disminuyendo en algún punto a casi un 50% de nuestras capacidades. Pero bueno, con esperanza para el 2021, para poder retomar los niveles de productividad y poder seguir trabajando con los proyectos que están en marcha y los proyectos de exploración que tenemos acá en la región para poder incrementar la capacidad productiva minera tanto a nivel regional como nacional. Sabemos que es una circunstancia complicada a nivel internacional, pero bueno, tenemos mucha fe en que esto pueda revertirse, dado que va a haber un rebote a nivel mundial después de la caída del Producto Bruto a nivel mundial muy fuerte, ¿no?, que tuvimos en este 2020. Pero escucho algo interesante, Franco, proyectos a futuro de incremento. O sea, la provincia de Jujuy está en condiciones de pensar en nuevas estructuras, en nuevos emprendimientos mineros. Sí, Jujuy actualmente, bueno, hemos tenido un año en una noticia no muy agradable con el cierre de la compañía minera Aguilar, el grupo Glencore, acá en la provincia de Jujuy. Después de 91 años ha paralizado su proyecto, pero bueno, tenemos nuevos proyectos, como es el caso de Sales de Jujuy, con una ampliación para llevar su capacidad productiva a 42.500 toneladas de carbonato de litio equivalente. Lo mismo Minera Exar, con una capacidad productiva también de 40.000 toneladas en pleno proceso de construcción, una inversión de 565 millones de dólares, con una tasa de empleo de más de 1.200 personas en esta etapa de producción. Y también, bueno, seguimos trabajando en los procesos de exploración, que es lo que retroalimenta la minería del mañana, ¿no? Porque todos los proyectos tienen una vida útil, y bueno, creo que tenemos que trabajar fuertemente. Así que bueno, trabajando en esta línea con las empresas que están operando aquí en la provincia, y esperemos poder tener nuevos proyectos en el corto y mediano plazo. Tengo en Mario y en Ricardo dos geólogos, así que, profesión que les confieso me da una curiosidad y una admiración profunda desde el lado de las ciencias sociales, lo digo. Pero digo, me parece interesante preguntar a los dos, empezando por Mario, ¿cómo están viviendo que todavía la actividad minera sigue siendo resistida en una parte de la sociedad? Yo creo que por ignorancia, pero que hay una suerte de resistencia a la actividad minera, Mario. Sí, yo creo que tal cual nos ha mencionado Luis, nos ha faltado llegar por ahí con más información al conjunto, a todo el país. Obviamente que la minería, en el caso de San Juan, está consolidada como una actividad productiva, es una actividad que ha ascendido, digamos, en niveles de aceptación social a lo largo de todo este tiempo, porque se ha podido ver en primera persona, visitando los yacimientos, entendiendo el proceso, comunicando de una manera distinta también
Así que este es parte de este proceso de conocimiento que ha ido viviendo la sociedad. Las comunidades más cercanas a las minas son quienes más conocen, y más conocen porque son los que aportan la mano de obra, toda especializada, obviamente, para un trabajo que es una enorme generación de valor para esas comunidades en primer lugar, y después, obviamente, para la provincia. Lo hemos vivido de esa manera, como un crecimiento continuo de valores, el valor social, lo que significa la generación de activos sociales, entendiéndose como trabajadores que se van especializando con el tiempo, y que eso implica también ir mejorando sus niveles salariales. San Juan se ha convertido en una exportadora de mano de obra especializada hacia otras provincias argentinas que desarrollan la minería. Por lo tanto, siempre San Juan ha sido como el punto de partida en términos de procesos sociales de aceptación y también de comunicar diferente. San Juan generó el primer centro de monitoreo en tiempo real en sus minas en producción, un modelo que se está llevando a otras provincias. Creo que en ese sentido, con 2 minas en producción, una en espera y proyectos que se vienen, sin duda la perspectiva de futuro es muy buena para la provincia. ¿Coincidís, Ricardo, con esto que está diciendo Mario, que faltó, quizá, digamos, a pesar de todos estos esfuerzos que están planteando desde San Juan, faltó todavía como una llegada, un diálogo más directo con las comunidades? Por supuesto, Luis, muchas gracias. Y creo que Mario lo ha reflejado perfectamente y muy coherentemente desde la posición que hemos tenido que ir modificando nosotros, los técnicos, como decíamos hace un rato. Nosotros empezamos como geólogos, trabajando en el campo, atrayendo capitales desde otros países. Yo siempre tengo un dicho que es muy telúrico. Nosotros trabajamos toda la vida tratando de interesar a John Smith para que viniera a invertir. Ahora tenemos que pedirle a Juan Pérez que lo deje entrar. Y eso, Claro. significa un aprendizaje, Luis, y creo que ustedes desde el sector de las ciencias sociales y desde la comunicación, con mucha gente y en muchas perspectivas, desde distintas posiciones, nos ha enseñado desde el lado crítico y desde el lado de la aceptación. Es decir, hemos ido aprendiendo nosotros, los técnicos, los geólogos, los ingenieros, a no ser tan duros en los conceptos, a tener llegada con la gente, a hablar de otra manera, a entender que los geólogos somos el primer grupo de avance, llámese de alguna manera, que ha ido a los lugares donde no había minería o donde no había nada y había que generarlo. Y justamente eso es el aprendizaje que está diciendo muy claramente Mario, que es lo que hemos aprendido, lo que faltó, lo que no tuvimos como capacidades y que hoy ya es parte de un activo. Y hoy la ciencia trata y justamente entrena a todos nuestros personal, a los geólogos, a los primeros muestreros, a la gente que va a desarrollar inicialmente en las comunidades o en lugares que incluso no hay gente, pero que luego llega, a cómo hay que explicar esto de la minería, cómo hay que explicar el trabajo de la minería, cómo hay que explicar fundamentalmente algo que nadie sabe o que muy poca gente sabe, es que la minería a través del esquema legal ha sido la que ha desarrollado la mayor cantidad de información ambiental. Y cuando digo ambiental no digo solamente la flora, la fauna, sino también las comunidades, los estudios socioeconómicos de las comunidades, qué falta y qué hay, cuál es la mano de obra disponible, qué hace falta para perfeccionarla, para que sea útil para nuestros trabajos, etcétera, etcétera. O sea, hay un crecimiento de todo lo que sucedió desde el 93 a esta parte, que empezó esta etapa nueva de la minería, y que hoy obviamente con el diario de hoy es más fácil ver los errores que Claro. tuvimos. Seguramente vamos Pero a seguir habrás visto, aprendiendo, ¿no? sí, pero habrás visto, Ricardo, que hay como un emparentamiento injusto, quiero decir, lo tenía yo como prejuicio, después me informé y aprendí entre minería, contaminación, minería, perversión de los recursos naturales. ¿Ahí qué hay? ¿Desinformación? ¿Hay una tendencia ideológica política? ¿Qué es lo que hay ahí? Es una mezcla y creo que todos podemos coincidir en esa situación. Es una mezcla de filosofías de vida, gente que, por ejemplo, se fue a vivir a un lugar recóndito de la Patagonia y algún día pensó que iba a ser muy tranquila su vida y apareció alguien a molestar ese esquema de vida y obviamente no comparte esa ideología.
Y está la otra, está la falacia de lo que se llama el ecoterrorismo o la ecolatría, es decir, el medio ambiente, y lo han dicho los dos papas, el anterior y el actual, el medio ambiente fundamentalmente está representado por el hombre en conjunción con la flora y la fauna, pero no podemos abstraer al ser humano de ese ambiente. Por lo cual, obviamente, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de desarrollo socioeconómico, hablamos de desarrollo cultural, hablamos de inserción de nuevas actividades que ya no son, y también son fantasmas con los que tenemos que pelear, ya no son el extractivismo puro que se vio en otras épocas, en otros países. En la Argentina casi no existió, pero tenemos que pelear contra ese preconcepto, y ahí se mezcla el tema de contaminación. Entonces hablamos de que las aguas de los ríos de la cordillera se contaminan porque hay un yacimiento único en una cuenca que puede tener cientos de miles de kilómetros cuadrados, pero resulta que no sabemos que son cientos de millones de litros de agua contaminada que hoy volcamos al río de la Plata, por ejemplo. Y no por decir la paja en el ojo ajeno y no la del nuestro, pero tenemos que entender el medio ambiente como la integración de un montón de virtudes y un montón de problemas que hay que solucionar. ¿Y quién lo va a solucionar? La gente que se dedica a estudiar los ambientes, no con parámetros exclusivamente filosóficos o sociales, sino integrados. Pero me quedo pensando en algo que está diciendo Ricardo, y le pregunto a Mario, terminología incluso nuevo. El ecoterrorismo, me lo imagino, pero la ecolatría, esta cosa de constituir a las explotaciones, a los emprendimientos, me gusta más, mineros, como terroristas. Es muy difícil quitar de la sociedad este concepto si no es con una explicación sencilla, llana y muy masiva, ¿no? Sí, creo que desde nuestra voz, desde nuestro sector, es importante también aprovechar estos espacios para decir quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos también, ¿no? En el caso de San Juan, con hace poco 3 minas, hoy con 2 minas en producción, con muchos proyectos en exploración, las concesiones de agua de toda la provincia no llegan al 1% para proyectos actuales y futuros, siendo que está generando, es la actividad que más empleo ha generado, que más pymes ha generado, y también mayor participación social en 3 ambientes que son recaudatorios, como el municipio, la provincia y la nación, pero que ha generado en términos de productividad, con muy poco recurso como es el agua, y con un nivel de impacto territorial bajísimo en términos de hectáreas versus productividad y mano de obra, que por ahí nos expone también mucho más que otros sectores productivos, porque nos ven como un sistema competitivo más en lo económico que en lo ambiental. Y eso también, siguiendo ese proverbio chino que dice que aquel clavo que más asoma la cabeza es el que va a recibir más martillazos, evidentemente la minería está asomando mucho la cabeza en términos sociales, en términos ambientales por poco uso del recurso, y también en términos de competitividad económica, que es probablemente la mayor competencia en términos productivos hacia otras actividades económicas. Sin embargo, el modelo productivo que hemos podido desarrollar en San Juan ha sido un modelo de equilibrio. La minería tiene que crecer con todas las actividades económicas, tiene que ser un articulador también del crecimiento de la industria, de la agroindustria y de la exportación en su conjunto. Y creo que en ese sentido los indicadores económicos marcan ese camino de mucha toma de ganancias reinvertida hacia la economía tradicional, además de la minería. Y en ese sentido también vale decir que la minería es la actividad del futuro. Todas las energías verdes, todo el consumo nuevo que se viene, salir de los motores de combustión a ir a motores eléctricos, necesitan del cobre, necesitan del litio, necesitan de todos los metales en definitiva. A medida que esta ecuación energética ha ido cambiando, mayor cantidad de componentes que vienen de la minería, en especial metales, van a ser necesarios. Por lo tanto, viene un mundo verde con otros parámetros de sostenibilidad, donde la minería juega el rol más importante, y también hay que decirlo. Totalmente. Me quedo pensando ahí, Franco, en algo que vos, pensando hacia adelante, ¿no?
y que tiene que ver con una discusión muy importante que es cuánto competitivos somos. Viste que la Argentina, en tren de todo el tipo de actividad, no somos competitivos. El costo laboral, el costo impositivo, lo que sea. ¿Cuánto de competitivos somos? No, yo creo que Argentina hoy está muy bien posicionada, hoy somos muy competitivos en el costo laboral. Hoy Argentina, bueno, creo que está dentro de uno de los más bajos de la región. Y Ujú. bueno, también somos muy competitivos, porque bueno, fuimos bendecidos también por tener los recursos naturales que tenemos gracias a esa enorme cordillera de los Andes, que tanto del lado argentino como del chileno, o sea, es tan rica en los distintos minerales como mencionaba Mario, ¿no? Pero creo que hablando un Perdón. poco, yendo hacia la pauta de este nuevo cambio en la energía, de energía verde, en todos los procesos que se están dando a nivel mundial con el tema del impacto del calentamiento global y todo, con la reducción en la emisión de CO2, la minería cumple un rol fundamental, ¿no? Y creo que Argentina hoy está muy bien posicionada con respecto al litio y algunos minerales metalíferos, en caso del cobre. Creo que los países europeos, chinos, todos hoy están incentivando a que este footprint del CO2 vaya disminuyendo en los próximos años, y esto va a estar beneficiado directamente con la demanda de los minerales que tenemos en nuestro país. Están subsidiando la compra de vehículos eléctricos y eso va a impactar directamente en la demanda de tanto carbonato de litio como hidróxido de litio. Así que nos vemos hacia adelante con una gran eclosión de la demanda hacia el 2025, el 2030. Así que creo que, bueno, tenemos que estar preparados porque hoy, si bien Argentina ha sido uno de los pioneros dentro de acá del Triángulo del Litio, que ha podido consolidar proyectos con mayor facilidad que con respecto a Chile y a Bolivia, pero hay una cartera de proyectos que tenemos, muchos proyectos en tanto en Salta, Jujuy y Catamarca, y que tienen un gran potencial, así que la demanda, por lo que se ve hacia adelante, se puede llegar a multiplicar por 8, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy Por importante. 8, Sí, sí, por sí, 8 sí. es Qué Sí, interesante. Bueno, recién Mario hablaba un poco de la innovación tecnológica, ¿no? O sea, te decía cuánto también para la difusión del conocimiento, cómo se hace y de qué manera se hace. No recuerdo si era Mario o Ricardo, pero decía, pero el tema original de cómo era la explotación minera había quedado superado por los avances tecnológicos. ¿Hay capacitación, hay innovación tecnológica, Franco, y capacitación profesional para afrontar este desafío? sí, yo creo que la innovación tecnológica viene de la mano con todo este nuevo estándar de minería que tenemos desde de toda la cadena productiva, los niveles de las plantas hoy que tenemos y el agregado de valor que tenemos in situ en los proyectos. Por eso no es solamente una mera actividad extractiva como se la veía Claro. anteriormente, sino que agrega mucho valor. Yo hablo particularmente en el caso del litio, porque bueno, es un poco mi métier y mi especialidad. El agregado de valor de transformar una salmuera hoy de un salar acá en la puna hasta llegar a un carbonato de litio. Nosotros en sí mismo tenemos casi alrededor de 7 plantas químicas donde se produce todo un proceso que lleva entre 18 a 24 meses para obtener una tonelada de carbonato de litio, donde usamos el sol como principal fuente de evaporación y de energía, o sea, haciéndolo totalmente sustentable al proceso. Y bueno, eso creo que tiene un impacto, un doble impacto, a su vez que el producto final va a redimir en la emisión de CO2, tanto en la industria automotriz, como también en las grandes almacenajes, storage de energía, ya sean de campos de energía solar o eólicos, ¿no? Me gustaría que hiciéramos entre los tres, primero de pensar en la perspectiva, ¿no? Me da la impresión por lo que estoy escuchando a ustedes que hay una buena perspectiva del 2021. Pero empecemos por hacer, Ricardo, la autocrítica de lo que pasó en el 2020 en particular y en general de la actividad minera. ¿Cuál crees que es el punto débil que debe ser rápidamente corregido, Ricardo? Bueno, tenemos muchas megaculpas del sector propio en cuanto a la evolución de distintos proyectos que podrían haber tenido algún camino un poco más rápido de ejecución,
Pero fundamentalmente creo que lo que estamos hoy trabajando todos, y involucro a todos los presentes y a mucha más gente, a través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, de las cámaras provinciales, de los gobiernos provinciales, porque todos hablamos en Jujuy, en San Juan, en el sur, con los representantes del gobierno, y hay una línea política muy importante, que justamente es la línea federal, la línea de los gobernadores, donde se tiene que trabajar sobre este aprovechamiento de los recursos naturales. En el caso de los recursos mineros, los recursos son de las provincias, Luis, administrados por obviamente una secretaría o una dirección de minería, o en algunos casos por un juzgado de minería, pero fundamentalmente con códigos y con procedimientos propios de cada provincia. Hay un código nacional que nos ampara a todos y que lamentablemente no hemos podido preservar como una unidad funcionando todas en paralelo. ¿Qué pasa con esto? Tenemos hoy todavía provincias prohibidas para la minería, el caso de Mendoza, el caso de Chubut, que Claro. si Dios quiere prontamente se va a revertir, pero tenemos administraciones que han tenido otros prejuicios u otras prioridades y que hoy han cambiado la política y en algunos casos, como digo, están volviendo a la minería. Ese es un deber sin realizar desde hace varios años. La federalización del aprovechamiento de los recursos y por lo tanto el respeto de las normas provinciales que son aquellas que legislan sobre el recurso. Y por otro lado está algo que vos recién mencionaste, que es la incorporación de mano de obra, la tecnificación de la mano de obra, el perfeccionamiento, la introducción de nuevas tecnologías. Obviamente, en un mundo tan cambiante y con panoramas financieros tan cambiantes como el que tenemos hoy en el mundo, pre-pandemia, durante la pandemia todavía, y quizás, Dios quiera, potenciándose en la post-pandemia, tenemos mucho para trabajar en la Argentina, tenemos mucho para incentivar desde el sector laboral. Hoy en la Argentina mucha gente tiene miedo de tomar gente, y hablo de empresas Claro. chicas, pequeñas o grandes o medianas, por legislaciones que no viene al punto a compartir, pero en definitiva tenemos restricciones todavía para la innovación del personal. Tenemos restricciones que no nos ayudan, o no tenemos herramientas de promoción de la innovación tecnológica. Vos contratas a una persona recién formada o recién recibida y no tenés como empresa, no tenés ningún mecanismo que te ayude a un plan de tutoría o un plan inicial para ver si esa persona va a poder trabajar en tu empresa o va a llegar al nivel de capacitación que vos necesitas. Todas esas son ideas innovativas, hay que mirar al mundo con un montón con distintos cristales para permitir que la innovación tecnológica sea un plus y no sea una cosa en contra. Y en muchos casos la Argentina funciona de esa vieja metodología insertada en otra época y que tenemos que mejorar. Y por último, básicamente, para concluir nada más, nos queda este gran desafío que vos mencionaste y trajiste a preguntarnos hace un rato, que es básicamente cómo nos organizamos mejor para hacer que la sustentabilidad que nosotros conocemos desde el sector sea entendida y sea francamente aceptada desde el otro lado, desde la gente que con toda la legitimidad que quiera y con la libertad que existe de pensamiento en la Argentina, tenga sus fantasías o sus datos en contra de la minería. Entonces, tenemos que producir ese acercamiento. Yo tengo un diagnóstico absolutamente arbitrario de también esto, ¿no? Que creo que prendió tanto un discurso presuntamente contaminante, destructor de los recursos naturales, como única voz, creo que ante la discreción incluso de ustedes, del sector, de decir, bueno, no nos involucremos en una pelea, no generemos, que hizo que una sola voz se escuchara durante mucho tiempo. Y esto es muy difícil después revertirlo. Pero tocaste algo, Ricardo, que quiero, antes de la autocrítica, o mejor que la autocrítica que yo planteaba al sector, Ricardo dijo algo que es muy interesante, que habló de los estados, ¿no? De tanto el Estado nacional, provincial y local, pues están muy involucrados. ¿Sentís que hay un clima, a ver cómo lo digo, un clima estatal de favorecer la actividad? ¿Sentís que hay una evolución en esto, Mario, bien digo? Sí, creo que la visión que existe de la minería en términos económicos se va apreciando cada vez más. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy día la tributación total que hace la minería
sobrepasa al 50% de las ventas. Aquí la participación del Estado es muy importante. El Estado en general es socio de la mayoría de este negocio en términos de ventas, no en términos de riesgos en cuanto a inversión, en la espera, que significa explorar, poco lo que describía Ricardo, que hay que ir a buscar el dinero afuera para traerlo, para arriesgarlo dentro del país. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, San Juan, que tiene una perspectiva de la minería de los próximos 40 años para generar prácticamente 130.000 millones de dólares en exportaciones para los 40 años, el 85% de la tributación se lo va a llevar la nación. En un recurso que es de las provincias, es la nación el mayor recaudador, y los impuestos más importantes son todos nacionales. Y solamente le va a quedar a la provincia, que lo va a compartir con el municipio, en el 15%. Eso sin duda que es una simetría. Creo que es probablemente el debate que se viene, porque si hay tanta resistencia en el lugar donde se gasta la mayor cantidad del dinero que generan las provincias, que es básicamente, podríamos decir, el AMBA, que es el sector de mayor oposición a la minería, especialmente a la metalífera, creo que en ese sentido esa simetría también le pega a las provincias, porque dice, nosotros estamos generando los recursos, pero la tributación se va a otro lado, por un lado. Pero sin embargo, el efecto económico que genera la minería en términos de proveedores, en términos de salarios y la poca recaudación, ese 15% de la recaudación total que le queda a la provincia y que lo comparte con los municipios, es sin duda un motor muy fuerte para la economía local. San Juan espera para los próximos 40 años un movimiento económico de casi 1.000 millones de dólares anuales en términos de producción y movimiento del negocio minero, donde la mano de obra, donde los proveedores, donde esas pymes que nos dan soporte a la producción pasan a ser factores importantes en términos económicos, de participación social, y eso es lo que lleva también una componente en términos de aceptación, porque hay participación de muchos sectores sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta simetría de distribución de los recursos, que debería volver más en términos de coparticipación, algo de lo que se está discutiendo mucho en el país en estos días, creo que merece también una discusión y un reconocimiento. ¿Cuánto está generando los recursos naturales? ¿A dónde van? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Y por qué no se está reconociendo ese camino del dinero también? Me dio un vértigo, te voy a confesar, Mario, me dio un vértigo escucharte recién porque hablaste de proyección a 40 años en un país en el que estamos acostumbrados. Digo, es hermoso conversar con ustedes porque pueden proyectar a 40 años. Estamos acostumbrados a proyectar para los próximos 40 minutos y ya nos parece un montón. Así que saludo lo que estás diciendo. Y dijiste algo que es inevitable preguntarle a Franco, ¿no? Porque dijiste, bueno, el riesgo es tomar el dinero que viene afuera, que se ponga aquí para la explotación. ¿Hay clima de inversiones, Franco? ¿Sentís que hay de lo que vos estás viendo, hay voluntad de inversión? Sí, eso es una de las, creo que de las autocríticas que mencionaba anteriormente. Es muy importante ser muy coherente con el discurso porque vemos que hay una iniciativa del gobierno de tratar de traer inversiones de afuera y traer capitales, porque sabemos que la minería tiene capitales muy intensos y el riesgo muy alto, y por ahí todavía no tiene desarrollado un núcleo de inversores locales que arriesguen en este sector. Creo que por ahí por eso debemos ser más coherentes con la seguridad jurídica y un poco las reglas de juego. Es muy importante porque si hablamos a 40 años, como bien vos decías, tenemos que tener previsibilidad de lo que viene hacia adelante, ¿no? No podemos cambiar de un día para otro la presión fiscal o cambiarle las reglas de juego a una inversión donde van y invierten 500, 1.000 o 3.000 millones de dólares puesto en un lugar totalmente inhóspito, alejado de los centros urbanos y donde tiene un impacto y un derroche enorme para todas las provincias, sobre todo las cordilleranas, con proyectos metalíferos, ¿no? Así que creo que tenemos que seguir trabajando en el ambiente de inversión, porque creo que por ahí la percepción, si bien la actividad minera
O sea, va de la mano mucho de los precios internacionales, de los commodities y cómo se está moviendo el mercado. Es muy importante que nos vean como un país minero. Hoy creo que Argentina tiene minería, pero en distritos mineros desparramados por distintas provincias del país, pero no somos un país consolidado como es el caso de Chile o Perú, que realmente la incidencia que tiene en el Producto Bruto del país es tan grande. Creo que el potencial lo tenemos y creo que es hacia donde vamos, pero bueno, creo que falta mucho, un trabajo largo. Te veía, Ricardo, asentir cuando Franco habló de país minero, ¿no? O sea, hay que decirlo orgullosamente. Creo que en mi anterior charla, no recuerdo quién y pido disculpas, ¿no? Pero alguien dijo, tenemos que orgullosamente decir, somos un país minero, como un valor, quiero decir, como somos un país que produce commodities para el agro o tecnología industrial, también para la materia agropecuaria. Hay que decir que somos un país minero, Ricardo. Por supuesto, y lo decimos, y lo hemos dicho muchos años, todos, en todos los foros internacionales que nos ha tocado participar, y lo vamos a seguir diciendo con mucho orgullo. Y hay números, veo que te impresionan los números largos, de largo plazo, y sabes que varios de los que estamos acá, seguramente Franco también, desde otra posición, hemos estado cuando esto empezó. Esto empezó en la principios de los 90, cuando nadie nos decía o nos tenían que preguntar que para qué éramos geólogos y por qué trabajábamos en minería si no había minería en el país, o porque éramos ingenieros, algunos otros. Entonces, esto que vos ves con cierta duda o con un esquema de poca credibilidad, nosotros lo venimos viviendo hace 30 años. Entonces podemos darnos el lujo de programar los próximos 40 años haciendo ejercicios de factibilidades o de prefactibilidades, y esa es la minería, porque nadie viene a hacer un proyecto minero por una rentabilidad explosiva. En la minería no hay 2 cosechas al año. En la minería hay unos 6, 8, 10, 15, 20 años de poner, explorar, prefactibilizar, factibilizar y llegar a una ecuación con un precio que nunca manejamos. El precio de los metales es inmanejable. El precio del oro en la pandemia subió, después se bajó un poco, el precio del cobre se fue al fondo de los valores históricos en la pandemia y ahora resucitó a casi $3.50, con lo cual está $1 más caro de lo que estaba en marzo. Entonces, para que te des una idea, cualquier proyecto de los prefactibilizados o los de factibilidad hoy en la Argentina o en San Juan o en Salta de cobre, mejora del orden de 3 a 4% su tasa de retorno por ese cambio de precio. Entonces, cuando vos tenés el viento a favor en los precios o en los metales, como está sucediendo hoy, ¿qué es lo que tenemos que decir desde el sector? Señores del gobierno, hoy es la oportunidad. Señores de los esquemas legislativos, hoy es la oportunidad. Y cuando vos ves que después de 20 y tantos años, la ley 24.196 no se ha derogado ni en ninguno de sus artículos, y la ley manifiesta 30 años de estabilidad fiscal para quien presente una factibilidad final, ¿cuál es el inconveniente? No hay ningún inconveniente legal. Obviamente hay que trabajar la sustentabilidad, todo lo que hemos hablado, el esquema ambiental, la utilización de los recursos, la implementación de mano de obra local, en todos los niveles de preparación. Eso es la gran minería y eso es la gran oportunidad que tenemos hoy para poder hablar de 40 años, la era del cobre, la era del litio. Un auto eléctrico tiene un poco más de cobre que lo que tiene de litio en valores intrínsecos. Entonces, vamos a trabajar toda la minería y después también está el níquel, está el zinc. Y para hablar de largo plazo y para definir el número, que a vos te gustan los números, ¿sabés cuánto publicó Chile que tiene en cartera de acá al 2030? 75.000 millones de dólares de inversiones mineras. ¿Sabés cuántos proyectos nuevos hay en esa cartera de inversiones? 2 o 3. La mayoría son ampliaciones de los yacimientos ya existentes y en algunos casos que tienen más de 100 años de historia, Luis, como el Chuquicamata o el Teniente. Entonces, la minería de Argentina está en pañales. Tenemos una oportunidad magnífica para todas las generaciones que vienen, con trabajos dignos, con trabajos en blanco, ambientalmente sustentables, con sustentabilidad social y con crecimiento de una población que no tiene demasiados recursos, porque no está la posibilidad de hacer cultivos de alfalfa o de soja o lo que sea en la cordillera argentina. Entonces tenemos la minería.
Tenemos un montón de posibilidades. ¿Cómo no podemos aprovecharlas? Y ese es el sueño que tenemos. Desde hace 30 años lo venimos viviendo y por 40 años lo podemos seguramente proyectar. Me parece interesantísimo y aparte muy inspirador. En cualquier, Franco, vos que sos de formación académica, ¿qué sos? ¿De dónde venís? ¿De qué palo venís? Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Vengo No, de la bueno, parte. vos sos más normal. Quiero decirte, no, Ricardo, Mario se los digo con todo cariño, viste, recién son raros, o sea, son geólogos que son admirables, me genera, o sea, pero digo, Franco y yo estamos más o menos dentro de, nada, se lo digo de la manera, son medio extraterrestres. Quiero ir redondeando un poco todo esto porque me he quedado con algunas ideas, ¿no? La idea de, primero, la convicción y la decisión política de que este sea un país minero, fundamental. Lo otro, algo que Franco decía, que es la previsibilidad jurídica, impositiva y demás, que se sepa dónde estamos. Luego la innovación tecnológica y la capacitación humana para que esto suceda. Y esto otro que es una pata fundamental, que es el amigarse, no sé, el acercarse a la comunidad en general para mostrar que esto es un recurso absolutamente genuino, que genera fuentes de trabajo, que potencia a las pymes, que no es contaminante. Me parece que va por ahí. Así que le iba a pedir a Mario que hiciera sus augurios desde su lugar para este ya 2021 que se está asomando. Yo creo, Luis y Franco, Ricardo, que la minería es necesaria para todos en términos de futuro, en términos de llegada de nuevas inversiones. En plena pandemia o en el momento, probablemente en el peor momento, en San Juan nos estábamos reuniendo toda la comunidad, todos los sectores representativos de manera presencial y muchos de manera virtual, para definir el Acuerdo San Juan. ¿Qué vamos a hacer como provincia de acá al 2030? Y nosotros planteábamos esto que lo mencionábamos con Ricardo. Nosotros tenemos una ecuación para 40 años. Obviamente que en el 2030 San Juan tiene que estar exportando no menos de 3.000 millones de dólares. Es el grano de arena que ponemos al despegue del país en una actividad que, a pesar de la pandemia, hemos sostenido la producción no en el 100%, pero más del 90%, en donde han aparecido oportunidades en términos de construcción y en términos de minería no metalífera, porque también existe, que es importante para el país, la producción de piedra, de cementos, la producción de cal. Entonces, en ese sentido, creo que lo mejor está por venir. Solamente necesitamos generar lo que más cuesta en el mundo, que es la confianza, que llegue la inversión y que también nos genere el flujo fresco de dinero genuino para estabilizar la economía. Lo que proponemos del sector minero es generar dinero genuino en términos de exportación, y que eso tiene que crecer, y que tenemos un horizonte a futuro que nos va a permitir no solamente exportar materias primas, también crecer en términos de tecnología, innovación, modernización, y que en eso nos acompañe el Estado haciendo su propia tarea. Nosotros del sector público lo podemos hacer, y es nuestro desafío, y tenemos toda la fe y todo el ímpetu para acompañar el proceso de despegue del país. Y creo que en eso el gobierno nacional nos está entendiendo, y creo que comenzó esta visibilización de qué es lo importante para que, además de ser el granero del mundo o de producir mucha carne para el mundo, también tenemos muchos minerales para producir para el mundo verde, para el mundo renovable que se viene, y la minería es el sector que debe acompañar este enorme proceso de cambio climático, porque ahora hay que echar el reloj para atrás y volver a parámetros climáticos que le den sustentabilidad a la producción mundial. Franco, lo mismo, augurios para el 2021. Bueno, yo un poquito, como hoy va a salir por streaming para verlo en todo el país, creo que va a haber mucha gente de los yacimientos que están viendo hoy la premiación. Así que primero mandarle un gran saludo a toda la familia minera. Sé que pasamos un 2020 complicado, mucho esfuerzo por todos los trabajadores, con rosters muy largos, PCRs permanentes, gente que padeció el COVID, lejos de la familia por mucho tiempo, y bueno, fue bastante desgastante psicológicamente para muchos. Pero bueno, abrir un poco el camino de la esperanza para el 2021, y que creo que esta actividad ha demostrado estar
realmente a la altura de las circunstancias, de una pandemia que creo que nos ha sobrepasado a todos, que nadie estaba preparado, ninguno la tenía en ninguna previsiones hechas por ninguna compañía. Así que mandarle un gran saludo a toda la familia minera y que, bueno, seguir adelante trabajando, y adhiero a todo lo que dijo Mario con respecto al desarrollo y el impulso que le tenemos que seguir dando a esta actividad para que genere un derroche en toda la sociedad. Ricardo, te toca cerrar a vos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Principalmente agradecer a Panorama la oportunidad, a vos, Luis, por manejar este reunión de amigos. Y también reconocer el temple del empleado minero, del minero de corazón, de las empresas de servicio, de todos los que hacen que esta industria siga trabajando día a día en los lugares más recónditos del país, más alejados. Es difícil sobreponerse a los problemas, pero la industria mostró otra vez que tiene parámetros muy, muy importantes de cuidados a su personal de higiene y de seguridad, que este año empezaron a llamarse, o los empezamos a llamar, bioseguridad, y que se convirtieron en cientos de protocolos que aún hoy se van reformulando y se van mejorando para preservar la salud de nuestra gente. Eso es lo importante. Principalmente esa salud hace que el espíritu esté sano y que el corazón siga latiendo como nos late a los mineros, y nos dé la posibilidad de creer en esta Argentina del futuro, creer que los granos, la carne, la energía de vaca muerta, todo eso conjugándose con la minería pueden producir lo que estamos tan necesitados en la Argentina, que es la inversión, el poder poner trabajo en la mesa y dignidad en la mesa de los argentinos. Que no haya más planes, más que los planes de trabajar adelante, de trabajar a futuro, de conseguir un buen empleo, de conseguir una buena preparación, hacer estudiar los hijos para que sean mejores que lo que somos nosotros, y a partir de eso volvamos a aquel concepto tan lindo y tan folclórico de la Argentina, de los padres esperando que su hijo mejorara todo lo que habían hecho ellos de la clase media argentina. Ese es el deseo para este nuevo año, que el 2021 nos encuentre unidos fundamentalmente, más allá de las cuestiones políticas, nos encuentre trabajando para una Argentina mejor, con mucha minería en lo posible y con fundamentalmente la seguridad jurídica, que es lo que muchos capitales hoy están necesitando para seguir volcando sus grandes esfuerzos en el progreso del país. Muchas gracias a todos. Bien. Gracias, Ricardo. Ricardo, Mario, Franco, a ustedes tres, a todos los que nos están viendo, un agradecimiento. Hoy tenemos un cierre de ciclo muy especial, porque es virtual, porque la pandemia nos ha obligado, después de esta charla más que interesante, en donde hemos escuchado qué es lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Yo los invito a que nos quedemos, porque vienen las definiciones, el momento de Panorama Minero hace su 44ª posibilidad de encontrarnos y saludarnos. Va a haber muchas sorpresas, así que hacemos una pequeñita pausa y empezamos con las distinciones.